En el mundo de la medicina, el tiempo es oro. Cada segundo cuenta, especialmente en una sala de emergencias. Los médicos necesitamos herramientas que nos ayuden a pensar rápido. Necesitamos pistas claras que nos guíen hacia el diagnóstico correcto. Una de esas herramientas más valiosas son las tríadas médicas. Piensen en una tríada como una receta simple. Es un conjunto de 3 signos o síntomas que, cuando aparecen juntos, apuntan con mucha fuerza hacia una enfermedad específica. Son como una luz de advertencia en el tablero de un carro. Si se encienden 3 luces específicas al mismo tiempo, sabes exactamente cuál es el problema. La belleza de una tríada médica radica en su simplicidad y su poder. No necesitas una prueba de laboratorio complicada o una imagen de alta tecnología para sospechar de un problema grave. A menudo, todo lo que se necesita es un buen examen físico y un ojo entrenado. Vamos a empezar con la tríada de Virchow. Para entenderla, primero tenemos que hablar de su creador, Rudolf Virchow, médico alemán del siglo XIX, a menudo llamado el padre de la patología moderna. Virchow fue un verdadero revolucionario. Propuso que las enfermedades se originan en las células, una idea que cambió la medicina. Era un observador meticuloso. Pasaba horas estudiando tejidos bajo el microscopio. Gracias a ese trabajo, empezó a entender por qué se formaban los coágulos, o trombos. Su trabajo pionero sentó las bases de lo que sabemos hoy sobre la coagulación. Observó que los coágulos no se formaban al azar. Notó 3 factores principales que contribuían a su aparición. Estas 3 condiciones son la tríada de Virchow: estasis venosa, hipercoagulabilidad, daño endotelial. Virchow postuló que uno o más de estos factores aumenta el riesgo de trombo. Analicemos cada componente. La estasis venosa ocurre cuando no nos movemos mucho. Por ejemplo, viaje largo en avión, en carro, persona en cama recuperándose de una cirugía. La sangre en las piernas se queda estancada y facilita coágulos. La hipercoagulabilidad puede tener muchas causas. Condiciones genéticas que hacen la sangre más espesa. Medicamentos, como anticonceptivos orales. El embarazo. Enfermedades como el cáncer. Finalmente, daño endotelial. El endotelio es la capa delgada que recubre arterias y venas. Normalmente es muy lisa y permite flujo sin problemas. Si se daña, por cirugía, por un trauma, por una infección o por presión alta, se vuelve rugosa. Esa irregularidad activa plaquetas y coagulación en el sitio. Entonces, ¿cómo vemos la tríada de Virchow en la práctica clínica? La vemos todos los días, en pacientes de todo tipo. Una de las condiciones más comunes donde esta tríada es protagonista es la trombosis venosa profunda, o TVP. Esto es cuando se forma un coágulo en una de las venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. Un paciente típico podría ser alguien que acaba de tener una cirugía de cadera. Esta persona tiene los 3 factores de riesgo: estasis venosa por estar inmovilizado en cama, daño endotelial por la propia cirugía en los vasos de la pierna, un estado de hipercoagulabilidad porque el cuerpo responde a la cirugía aumentando la coagulación. Es la tormenta perfecta para una TVP. Los síntomas de una TVP son el resultado directo de este coágulo. El paciente puede quejarse de dolor, hinchazón, calor, enrojecimiento. Es muy importante reconocer estos signos, porque la TVP puede tener una complicación mortal. Si un pedazo del coágulo se desprende, puede viajar por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, causando una embolia pulmonar. Esta es una emergencia médica gravísima que puede causar dificultad súbita para respirar, dolor en el pecho, hasta la muerte. Reconocer los factores de riesgo de la tríada de Virchow nos permite ser proactivos y prevenir que esto suceda. Por eso, en los hospitales tomamos muchas medidas para combatir los componentes de esta tríada. Para luchar contra la estasis venosa, animamos a los pacientes a que se levanten y caminen lo antes posible después de una cirugía. Si no pueden moverse, usamos medias de compresión, dispositivos que aprietan las pantorrillas para mantener la sangre en movimiento. Para combatir la hipercoagulabilidad, a menudo administramos medicamentos anticoagulantes, como la heparina, a los pacientes de alto riesgo. Estas acciones están directamente dirigidas a romper la tríada y reducir el peligro de un coágulo. Es la teoría de Virchow puesta en práctica para salvar vidas. Ahora cambiemos de escenario. Salgamos de las venas y vayamos directo al corazón. Aquí nos encontramos con otra tríada crucial, la tríada de Beck. Esta lleva el nombre de Claude Beck,
un cirujano cardíaco estadounidense. Fue un verdadero pionero en su campo. En la década de 1930 hacía investigaciones sobre cirugía cardíaca, un área muy nueva y riesgosa. Se especializó en tratar lesiones del corazón y fue de los primeros en realizar una desfibrilación exitosa en un humano. Estaba obsesionado con entender cómo respondía el corazón a la presión y a las lesiones. Mientras trabajaba con pacientes con trauma torácico, Beck hizo una observación clave. Notó que algunos pacientes desarrollaban 3 signos específicos cuando se acumulaba líquido alrededor del corazón. Esta condición se llama taponamiento cardíaco. El corazón está dentro de un saco llamado pericardio. Si se acumula sangre o líquido en ese saco, el corazón no puede expandirse ni llenarse bien. Es como si apretaran el corazón con un puño. Beck observó que esto producía una tríada clara. Los 3 componentes son, primero, hipotensión; segundo, distensión de las venas yugulares; tercero, ruidos cardíacos apagados o velados. Cuando un médico identifica la tríada de Beck en un paciente, las alarmas se encienden de inmediato. Sabemos que estamos ante una emergencia potencialmente mortal. El taponamiento cardíaco puede ser causado por varias cosas: trauma en el pecho, accidente de carro, trauma en el pecho, herida por arma blanca. También puede ocurrir después de una cirugía cardíaca, por una infección del pericardio, o en pacientes con cáncer o insuficiencia renal. En todos estos casos el resultado es el mismo: el corazón está siendo estrangulado. La importancia de reconocer la tríada rápidamente no puede ser exagerada. El paciente con taponamiento cardíaco se deteriora a una velocidad alarmante. La presión arterial sigue cayendo. El cerebro deja de recibir suficiente sangre. Los riñones dejan de recibir suficiente sangre. La persona puede sentirse mareada, extremadamente débil y con una sensación de muerte inminente. La rapidez es clave. El diagnóstico se sospecha clínicamente con la tríada y se puede confirmar rápidamente con un ultrasonido del corazón o ecocardiograma, que mostrará el líquido alrededor del corazón y cómo está colapsando las cavidades cardíacas. El tratamiento para el taponamiento cardíaco es tan dramático como la enfermedad misma. Se llama pericardiocentesis. Es un procedimiento de emergencia en el que se introduce una aguja larga a través del pecho hasta llegar al saco pericárdico para drenar el líquido acumulado. Es increíble ver el cambio en el paciente. En el momento en que se saca el líquido, la presión sobre el corazón se libera. El corazón puede volver a latir con fuerza. La presión arterial sube inmediatamente y el paciente mejora casi al instante. Finalmente, viajemos desde el corazón hasta el centro de comando del cuerpo, el cerebro. Aquí encontramos la tercera tríada fundamental, la tríada de Cushing. Esta lleva el nombre de Harvey Cushing, un neurocirujano estadounidense considerado el padre de la neurocirugía moderna. A principios del siglo XX, el Dr. Cushing realizó un trabajo revolucionario para hacer que la cirugía cerebral fuera más segura. Estaba fascinado por la fisiología del cerebro, en particular por cómo el cuerpo respondía cuando la presión dentro del cráneo aumentaba peligrosamente. Hipertensión intracraneal. El cráneo es una caja ósea rígida. No puede expandirse. Dentro de él conviven el cerebro, la sangre, el líquido cefalorraquídeo. Si algo ocupa más espacio de lo normal, como un tumor cerebral, una hemorragia por un golpe en la cabeza o una inflamación por meningitis, la presión dentro de esa caja cerrada aumenta. Harvey Cushing, a través de experimentos y observaciones clínicas, descubrió una respuesta refleja particular. Describió 3 signos vitales que aparecen cuando la presión intracraneal es crítica. Esta es la tríada de Cushing. Los 3 componentes son hipertensión arterial, presión sistólica muy elevada y en ascenso, bradicardia, frecuencia cardíaca inesperadamente lenta, alteraciones del patrón respiratorio, respiración irregular, respiración lenta, respiración con pausas. Esta combinación es contraintuitiva. Normalmente, si sube la presión arterial, el corazón tiende a latir más rápido. Pero Cushing mostró que aquí el cuerpo responde de forma desesperada. Cuando la presión intracraneal aumenta, comprime los vasos que llevan oxígeno al cerebro. Para vencer esa compresión, el cuerpo eleva la presión arterial. Esos niveles altos son detectados por sensores del cuerpo, que envían señales al corazón. El corazón se enlentece, bradicardia, intentando bajar la presión. La presión sobre el tronco del encéfalo altera la respiración.
Es una batalla interna, y la tríada de Cushing nos muestra los signos externos de esa lucha interna. Hemos viajado a través del cuerpo humano guiados por 3 tríadas históricas. La tríada de Virchow nos alertó sobre el peligro de los coágulos. La tríada de Beck nos mostró el grito de auxilio de un corazón comprimido. La tríada de Cushing nos reveló la respuesta del cuerpo a una presión cerebral peligrosa. Cada una de estas tríadas es un testimonio del poder de la observación clínica. Son mucho más que simples listas de síntomas para memorizar. Son herramientas de pensamiento crítico que nos permiten diagnosticar rápidamente condiciones que amenazan la vida usando solo nuestras manos, usando nuestros oídos, usando nuestros ojos. En la era de la tecnología médica avanzada, resonancias magnéticas, pruebas genéticas, uno podría preguntarse si estas viejas tríadas siguen siendo relevantes. La respuesta es un rotundo sí. De hecho, quizás son más importantes que nunca. La tecnología es una herramienta increíble, pero a veces puede tardar. Una tomografía puede tomar tiempo en realizarse. Los resultados de un laboratorio pueden demorar, pero un médico puede identificar la tríada de Beck o identificar la tríada de Cushing junto a la cama del paciente en cuestión de minutos. Este reconocimiento temprano permite iniciar medidas para estabilizar al paciente mientras se esperan las pruebas confirmatorias. Estas tríadas son un puente entre el pasado y el futuro de la medicina. Representan la sabiduría acumulada de generaciones de médicos, encapsulada en un formato fácil de recordar y aplicar. Nos recuerdan que la base de la buena medicina siempre será un examen físico cuidadoso, una conexión humana con el paciente. Son la prueba de que, a pesar de todos los avances, los fundamentos no cambian. La capacidad de reconocer un patrón, de conectar los puntos y de actuar con decisión sigue siendo la habilidad más importante que puede tener un profesional de la salud. Al final del día, la importancia de las tríadas de Virchow, Beck y Cushing se mide en vidas salvadas. Un paciente que recibe anticoagulantes a tiempo porque se reconocieron los factores de riesgo de la tríada de Virchow. Una víctima de un accidente que sobrevive porque la tríada de Beck llevó a una pericardiocentesis de emergencia. Un niño con un traumatismo craneal cuya vida se salva porque la tríada de Cushing alertó a los médicos sobre la necesidad de reducir la presión en su cerebro. Este es el verdadero legado de estos grandes médicos. Un legado de conocimiento que sigue protegiéndonos, que reafirma que, en medicina, observar atentamente y escuchar atentamente puede ser el acto más poderoso de todos.